Ay, qué rico matecito. Bueno, dejemos esto por ahora. Pasaje de unidades. Para hacer el pasaje de unidades, tanto de distancia, longitud, desplazamiento, y después va a ser lo mismo para unidades de masa, gramos y capacidad, litros, lo que vamos a tener que saber de memoria, no machete, esta tablita: kilómetro, hectómetro, decámetro. Decámetro se puede poner D mayúscula y M, no hace falta la A, pero también se puede poner DAM. Decámetro, metro, decímetro. La diferencia entre estos dos, si no tienen la A, es que esta es mayúscula y esta es minúscula. Decímetro, centímetro y milímetro. Para hacer el pasaje de unidades, vamos a considerar que estas son piedras sobre un río. Una piedra, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí hay agua. Para pasar de una piedra a otra, para pasar de un lugar a otro, tienen que pisar las piedras, no el agua. ¿Por qué no el agua? Porque acá hay pirañas. Guarda. Bueno, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, si tenemos que pasar de 17,64 hectómetros a decímetros, vemos dónde está la coma y decimos, bueno, estoy parado en la piedra hectómetro, porque estos son 17,64 hectómetros, y tengo que ir a la piedra decímetros. Tengo que hacer un paso sobre las piedras, 2 y 3. No contar el número de piedras, 1, 2, 3, 4, sino los pasos que se hacen sobre ella. 1, 2, 3. Entonces, si la coma está acá, la coma se corre 3 lugares, 1, 2 y 3. Entonces esta coma desapareció y quedó aquí. Se completa con ceros. Esta coma y este cero después de la coma nos sirven. Entonces queda 17.640 decímetros. Tengan en cuenta que lo que se corre es la coma, no es que se agregan ceros ni nada. Se corre la coma, después se completa con ceros. Por ejemplo, si le pidieran de 28 centímetros a decámetros, están en la piedra centímetros y tienen que pasar a la decámetro. 1, 2, 3, pero ahora hacia la izquierda. ¿Dónde está la coma en todo número entero? Al final. No se pone, pero de hecho está ahí. Ustedes van al kiosco y dicen, deme 28 caramelos, perfecto. Y si le dicen 28,0 caramelos, es lo mismo. Se lo tiran por la cabeza, pero le dan 28 caramelos. O sea, pueden poner coma 0 y no cambia nada. Entonces vamos a pasar de la coma, que está acá, 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Quedaron, en este caso, 0,028 decámetros. Uno más de este, por ejemplo, de 0,45 metros a hectómetros. De metros a hectómetros corremos la coma, o sea, hacemos un paso, 2 pasos hacia la izquierda sobre las piedras. Y para la izquierda. Entonces tenemos la coma está acá, 1, 2, queda ahí. Esta coma desapareció acá. Entonces queda 0,0045 hectómetros. De la misma manera se puede hacer el pasaje para unidades de masa. Voy a hacer uno de cada uno porque es lo mismo que esto, solamente que cambiamos la M por la G. Kilogramos, hectogramos, decagramos, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Y también voy a poner acá las unidades de capacidad. El kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Por ejemplo, le dicen de
253,7 decigramos a hectogramos. Estamos en esta piedra, decigramos, y queremos pasar a la piedra hectogramos, acá. Entonces sería un paso, dos pasos, tres pasos hacia la izquierda. Donde está la coma, tres lugares. 1, 2, 3. Esta coma desaparece y queda ahí. Este cero que está a la izquierda de la coma no se puede tachar. Hectogramos. Lo que están a la derecha sí. Si son solamente ceros. Por ejemplo, para unidades de capacidad. Salí acá. Litro a mililitro. Por ejemplo, 7 litros a mililitro. Entonces, ¿dónde está la coma en el 7? Acá. Para pasar de litro a mililitro son 1, 2, 3 hacia la derecha. 1, 2, 3. Quedó la coma acá. Se completa con ceros. Esta coma desaparece. Quedó 7000 litros. En mililitros. Mililitros. Bien, enseguida vamos a ver cómo pasar unidades de área y volumen. Y luego el vínculo, la relación, la equivalencia entre unidades de masa, capacidad y volumen. Cómo pasar de uno a otro. Aquí tenemos las tablas, las dos, para área y volumen de el pasaje de las unidades. Por ejemplo, si nos piden pasar de 5 metros cúbicos, unidades de volumen, a centímetros cúbicos. Es lo mismo que antes, estas son las piedras sobre el río y hay que contar los pasos que hacemos sobre las piedras, no las piedras. 1, 2. Pero ahora, como son dos pasos, lo multiplicamos por 3. Serían 6 lugares la coma. 6 lugares la coma. La coma en todo número entero está al final, acá, entonces son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La coma pasó de estar acá a acá. Se completa con ceros y queda 5 millones. Este cero y la coma se van. 5 millones de centímetros cúbicos son 5 metros cúbicos. Voy a pasar una de superficie o área, es lo mismo, de 0,14 hectómetros cuadrados a centímetros cuadrados. Acá está, de esta piedra tenemos que pasar esta otra. Hacemos un paso, 2, 3, 4. 4 pasos hacia la derecha ahora. Pero como son 4 pasos, lo multiplicamos por 2 y son 8 lugares la coma. Entonces, si la coma está acá, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está la coma. Se completa con ceros. Este se va. Este, que como ya no está la coma, el cero a la izquierda, nos sirve. Me queda 14 millones. 14 millones de centímetros cuadrados. Bien, voy a hacer dos más de este. Otro de volumen de 1538,6 decámetros cúbicos a hectómetros cúbicos. Estamos acá en el decámetro. Hacemos un paso sobre las piedras. Por cada paso lo multiplico por 3, serían 3 lugares la coma. Quedaría 1, 2, 3. Acá está la coma, esta se va. Me queda 5.386 hectómetros cúbicos. De decámetros cúbicos a hectómetros cúbicos. De 7000
milímetros cúbicos, bueno, voy a hacer otro de volumen y después voy a hacer otro de superficie, de 7000 milímetros cúbicos a decámetros cúbicos. Estamos acá, 1, 2, 3, 4 pasos, 1, 2, 3, 4, no cuenten las piedras que serían 5, son 4 pasos, serían 4 por 3, 12. Entonces tenemos acá la coma acá al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego se completa con ceros. Estos ceros después del 7 no sirven. Entonces hay una coma después seguida de 3, 6, 8 ceros. 3, 6, 8 y un 7. Decámetros cúbicos. 12 dije, ¿no? 3, 6, 9, 12. Bien. Y por último, antes de ver el pasaje entre unidades de capacidad, de masa y de volumen, voy a hacer de 5,24 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Tengo que pasar de esta piedra kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Son 1, 2, 3 pasos hacia la derecha. Serían 3 por 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está la coma. Esto se va, se completa con ceros. Este cero después de la coma, no, si son todos ceros después de la coma no sirven, y acá es solamente cero. Y me queda 5.240.000. Metros cuadrados. Estas serían las unidades de superficie o área y volumen. Ahora pasamos a lo último, que sería la relación entre unidades de capacidad, que serían litros, de masa, gramos, y de volumen, metros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. Tengamos en cuenta que para la equivalencia, para el pasaje de unidades de capacidad, volumen y masa, necesitamos esta equivalencia, que 1 kilogramo es igual a 1 decímetro cúbico y eso es igual a 1 litro. Tenemos, está al revés, acá sería capacidad, sería litros, la masa sería kilogramos y el volumen decímetros cúbicos. 1 kilogramo es igual a 1 decímetro cúbico y todo eso es igual a 1 litro. Como verán acá en el dibujo, he hecho un cubo de 1 decímetro de arista, de lado. 1 decímetro es 10 centímetros. O sea que, y el volumen de un cubo es lado al cubo. Si tenemos que el arista o el lado es 1 decímetro, al cubo sería 1 decímetro cúbico. Teniendo en cuenta eso, fíjense que en este cubo entraría 1 kilogramo de agua, por ejemplo, o 1 decímetro cúbico, que sería lo mismo que 1000 centímetros cúbicos de agua, o sería lo mismo 1 litro de agua en este cubo. Esa es la equivalencia que vamos a usar para resolver los ejercicios de ahora. Bueno, vamos a ver este ejercicio de 250 hectolitros a metros cúbicos. Pasamos de hectolitros a litros, corriendo la coma 2 lugares hacia la derecha, por lo que ya vimos antes. Serían 2 lugares. La coma está acá, 1, 2. No hace falta poner la coma ni el cero. Estos serían litros. Directamente, como litros son decímetros cúbicos, estos son 25.000 decímetros cúbicos. Y para pasar a metros cúbicos, acuérdense que está metros cúbicos y decímetros cúbicos, es un paso hacia la izquierda, pero como es unidad de volumen, por cada paso son 3 lugares la coma. Se corre 3 lugares. La coma está acá, 1, 2, 3. Queda 25 metros cúbicos. Y esa es la respuesta. Veamos otro. De 63,4 centímetros cúbicos a gramos. Vamos a pasar
de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, es un paso indirecto, no se puede hacer directamente. De centímetros cúbicos, salvo que tengan una tablita con la conversión directa. En internet está, en Google. ¿Sabían que yo soy administrador y foro de YouTube, no? Ojo, Bueno. Paso de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. La coma está aquí, tengo que correr 3 lugares hacia la izquierda, porque acuérdense que acá está decímetros cúbicos y acá está centímetros cúbicos. Un paso hacia la izquierda, esos son 3 lugares. Entonces va a quedar 0,0634. La coma estaba acá, 1, 2, 3. Acá lo pasé a decímetros cúbicos. Directamente esto sería 0,0634 kilogramos. ¿Sí? Acá está decímetros cúbicos, es lo mismo que kilogramos. Y por último, de kilogramos lo voy a pasar a gramos. Acuérdense que estaba kilogramos, hectogramos, decagramos y gramos. 1, 2, 3. 3 lugares de la coma. Quedaría 63,4 gramos. Esta sería la respuesta. 63,4 gramos. Vamos a ver uno más. De 0,882, pónganle, decagramos a centímetros cúbicos. Primero, de decagramos lo pasamos a kilogramos. Serían 2 lugares hacia la izquierda. Entonces sería 0, 0, 0. Sería, acá estaba la coma. 1, 2, sí. 2 lugares hacia la izquierda. Decagramos a kilogramos. Esto sería kilogramos. Como ya tenemos kilogramos directamente, eso es decímetros cúbicos. Sería 0,0082 decímetros cúbicos. Y por último, para pasar de decímetros cúbicos a centímetros cúbicos son 3 lugares, pero en este caso hacia la derecha. Es un paso, pero por cada paso son 3 lugares de la coma. Quedaría 8,2 centímetros cúbicos. Esa sería la respuesta. Bien, esto es pasaje de unidades. Nada más.